No crean ustedes, mis queridas compañeros y compañeras, que es una casualidad el hecho de que yo haya preferido estar aquí hoy, haber estado hace 2 días con el presidente Duque y sus amigotes en el acto del Puente de Boyacá. Realmente para mí es muy grato, mis queridos dirigentes de la CUT, de la CGT y de la CGT con sus presidentes, a todos los líderes sindicales que están aquí. Créanme que para mí es muy grato estar compartiendo con ustedes en este acto. Primero por lo que ustedes son y lo que representan en el país, pero además por el carácter que decidieron darle a este acto, que manda un mensaje de inmensa claridad a todos los colombianos sobre lo que está pasando en este país. Esa frase de luchar por la segunda independencia es de una profundidad inmensa, sobre la cual debemos insistir y meditar. Otra vez las centrales de los trabajadores, dándole la orientación al país, como se la dieron, lo he venido resaltando, el 7 de agosto, en un aviso en la prensa, el 7 de agosto de 1990, el día en que se posicionó César Gaviria, y sacaron una declaración de media página contra la apertura económica, contra todo el modelo neoliberal que ha venido destruyendo a Colombia. Me es muy grato, les repito, mis queridos presidentes, jefes de las centrales obreras y los sindicatos, estar aquí con ustedes. En segundo término, hacer un par de reflexiones muy breves. Cualquiera que estudie un poco la historia de Colombia y del mundo sabe muy bien que aquella nación, aquel pueblo, es decir, aquella identidad de historia, de lengua, de territorio y de economía, que no logre controlar su territorio y constituir un Estado que sea capaz de protegerlo y defenderlo en sus relaciones con los demás estados, particularmente con las grandes potencias colonialistas o neocolonialistas, quien no logre eso no tiene futuro. Quien no logre eso no tiene futuro, porque será inmisericordiamente sometido al anquilosamiento de su aparato productivo, a no poder generar la riqueza que debe crearse para poder salir adelante, ni el empleo de buena calidad, particularmente empleo industrial, proletario, de trabajadores, capaz de construir y servir de bases no solo a la generación de riqueza y al progreso nacional, sino a una mejor distribución de esa riqueza y a una menor desigualdad. Esto es un asunto clave, entenderlo bien. Por eso estoy insistiendo en una idea. Esta conmemoración, este día, el 7 de agosto de 1819, es el día más importante de la nación colombiana. Sin ese día no tendríamos absolutamente nada de lo positivo que hoy tenemos, absolutamente nada. Todo lo positivo que hoy tenga esta nación tiene que ver con ese 7 de agosto de 1819. Luego, no es un asunto de menor cuantía que estemos conmemorando los 200 años de esa efemérides, no es un asunto de menor cuantía del que estamos hablando. Y entonces aquí vale la pena empezar a hacer contrastes con lo que estamos nosotros haciendo aquí y con lo que hizo ese señorito que despacha desde la Casa de Nariño, no en beneficio del interés nacional, sino en beneficio de los intereses de las potencias extranjeras. Si ustedes revisan días como estos o conmemoraciones como estas, por ejemplo, en México o en Argentina y en otros países, verán que el Estado promueve una celebración de todo el año. No es un día, no es un ratico, es todo un año el poder del Estado, los gobiernos promoviendo entre sus pueblos la idea de amor por su país, enseñándole a los niños qué es lo que se conmemora, qué quiere decir soberanía, qué quiere decir autodeterminación, qué quiere decir que hay que relacionarnos con todos los países de la tierra, pero no como estados vasallos. Y aquí, ¿qué ha sucedido? Miren ustedes, llevamos ya casi 8 meses, u 8 meses mejor, de este año del 2019, cuando se cumplen los 200 años, y lo que ha predominado es el silencio. Poco o nada en los medios de comunicación. Un actico de tercera categoría, privado allá con sus compadres del presidente de la República,
y si ustedes revisan su discurso, no dijo nada sustancial, nada que tengan que ver con las cosas de las que estamos hablando aquí. Un acto politiquero, como todos los de él, calculados para engañar a los colombianos y poder y seguir teniendo una política reaccionaria sometida a los intereses de Washington y de las otras potencias. Créanme, mis queridos presidentes de las centrales y dirigentes sindicales, esto es lo que estamos haciendo aquí. Lo que le estamos diciendo a Colombia es que aquí estamos vivos, que no nos sometemos, que no nos dejamos engañar, que estamos poniendo los puntos sobre las íes de lo que significa el 7 de agosto de 1819 y los 200 años que hoy estamos conmemorando. Concluyo diciéndoles esto. No es una frase vacía hablar de la segunda independencia, es que hemos venido perdiendo, particularmente desde el siglo XX, hemos venido perdiendo lo que ganamos y lo que se ganó con sangre hace 200 años, de una manera sistemática, solapada, tramposa. Cada vez nuestros gobiernos, quienes han gobernado a Colombia, mejor porque no son nuestros, han venido sacrificando los elementos fundamentales sin los cuales una nación no puede desarrollarse. Miremos en el caso de los trabajadores del movimiento sindical, del movimiento obrero. Es tal la destrucción del aparato productivo al que hemos sido sometidos por la vía de inundar el país de todo tipo de géneros extranjeros, tanto agropecuarios como industriales, que la propia clase obrera, el proletariado, está desapareciendo de Colombia, sustituido por compatriotas que ejercen labores muy respetables, no lo voy a negar, pero que no son en el sentido estricto trabajadores, proletarios, clase obrera. Con eso ha venido siendo sustituida esa mano de obra. Y esto, por supuesto, es de una gravedad no solo económica, sino política pasmosa. Pasmosa porque todos conocemos los elementos claves que los trabajadores tienen para aportarle en un proceso de transformación de un país. No solo nos han convertido en uno de los países más corruptos de la tierra, mejor no digo países, digo líderes de los líderes de este país más corruptos de la tierra. Un país con un crecimiento económico y un desarrollo material de creación de riqueza ridículamente pequeño, especializado en materias primas agrícolas y mineras, nada de desarrollo industrial, nada de ciencia, nada de tecnología, el atraso muy propio de las naciones, sometidas. Uno de los países con una pobreza y un desempleo absolutamente bárbaro, con una de las peores desigualdades sociales del mundo, han ido destruyendo a nuestro país. Y esa destrucción empieza desde el día en que los gobernantes de Colombia empezaron a no autodeterminar a este país, sino someterlo a los intereses foráneos. Entonces la idea de la segunda independencia tiene todo el fondo del mundo. Sin segunda independencia, esto hay que decirlo con franqueza, no se van a poder resolver los problemas de la nación colombiana. Que el señor Duque haya sido capaz de irse para la China, un país sobre el que pueden decirse muchas cosas y hay muchísimas valoraciones diferentes, pero un país que en 1950 era más atrasado que Colombia y que hoy le disputa en la competencia internacional con bienes industriales a Estados Unidos, y la gran conclusión del señor Duque sea meternos la baratija de que le fue muy bien en el viaje, a pesar de que nos inundan de géneros asiáticos, que le fue muy bien en el viaje porque nos van a comprar unos cuantos bananos y unos cuantos aguacates. Nos tratan como a imbéciles, como si no entendiéramos absolutamente nada de lo que sucede en este país. Luego, esa consigna de la segunda independencia tiene que ser el propósito para alcanzar, si queremos sacar a Colombia como queremos, de la situación de postración en la que se encuentra. Y eso nos significa, y en esto hay que aprender de la primera independencia, nos significa que sin sectarismos, sin ambigüedades, sin maltratos, reconociendo las diferencias que tenemos, necesitamos unir a este país, a los trabajadores, por supuesto, a los campesinos, a los indígenas, a las clases medias, a todos los colombianos, a los productores nacionales, empresariales, incluso para que podamos aislar a esa minoría profundamente retardataria, muy poderosa, pero muy retardataria y finalmente ínfimamente pequeña. De esa unidad, de ese tamaño, dependerá que podamos lograr, como yo estoy seguro que va a suceder, la segunda independencia. Muchas gracias.